Bueno, hoy queremos empezar con esta parte de tensores. Queremos hacer esta introducción, por qué necesitamos tensores, de dónde vienen los tensores y de las cosas que ya conocemos de tensores, porque ya tenemos algún conocimiento alrededor de eso. Entonces, vamos a hacer este tema de tensores y evidentemente, como hemos hecho tanto para los vectores como para las matrices, vamos a llegar a hacer análisis tensorial, que ese es el nombre técnico de lo que queremos hacer ahora. Pero necesitamos introducirnos primero lentamente al mundo de tensores para poder entender por qué tensores. Ya hemos hablado de nuestros amigos los vectores. Entonces tenemos el vector. Y teníamos el vector A, por ejemplo. Habíamos hablado que la definición de un vector A era aquel objeto que transforma como un vector. Habíamos dicho que los físicos no tan cinta negra decían que son los objetos que rotan como un vector. ¿Se acuerdan? Entonces hicimos esas dos denotaciones. Estaba también los que no son tan doctos en la física, que lo que dicen es, son estos objetos con magnitud y dirección. ¿Sí? Todavía en esas tres definiciones, la definición del buen físico y la definición del físico cinta negra. Y estaba la definición del físico común y corriente, que dirá que es un objeto que tiene magnitud y dirección. Eso tenemos que entenderlo un poquito más profundamente. Vean que cuando yo digo que mi vector, tengo tres definiciones. La definición de magnitud y dirección, la definición de rotación y la definición de transformación. Para ese objeto. Ahora, vamos a aprender, y es algo que ya lo hemos mencionado, que los tensores van a tener diferentes rangos. Entonces, un tensor de rango 0 no es más que un escalar. Un tensor de rango 1 no es más que un vector. Y claro, lo que solemos llamar tensores son objetos de rango 2 en adelante. Y a eso le solemos llamar tensores. Ya hemos visto objetos de rango 2. Aquí está nuestro amigo, por ejemplo, el delta de Kronecker. Ese era un tensor de rango 2. Ustedes conocen otros, el momento de inercia de la mecánica. El momento de inercia de la mecánica es un tensor de rango 2. También la métrica, ¿se acuerdan? Entonces, la métrica es un tensor de rango 2. Entonces, claro, lo que estamos diciendo es que los vectores y los escalares son tensores. Y necesitamos ver a la luz de esto qué es lo que queremos decir. Entonces, en esta primera definición de que un vector son esas tres cosas, vean que podemos verlo a la luz de los rangos. Pensemos en el rango 0, pensemos en el rango 1 y pensemos en el rango 2. Entonces, claro, ¿lo ven? Dicho de otra manera, el rango 0 es lo que llamamos escalar
El rango 1 es lo que llamamos vector y el rango 2 son los otros amigos, por ejemplo, la métrica o el momento de inercia. Bueno, ahí tenemos varios ejemplos. ¿Qué pasa? Bajo esta luz, la primera definición que hacemos de que el vector es este objeto con magnitud y dirección, ¿lo ven? Entonces, ¿qué es lo que yo diría? Bueno, que un escalar es un vector que solo tiene magnitud, por decirlo de una manera. ¿Lo ven? Dicho de otra manera, cero dirección, ¿lo ven? Tiene cero dirección. Ah, ¿qué es un vector? Bueno, es un objeto que tiene magnitud y tiene una dirección, ¿lo ven? Rango 1. Rango 0, cero dirección. Rango 1, una dirección. Entonces, ¿qué va a hacer este objeto en esta definición tan sencilla? ¿Qué va a hacer un rango 2? Bueno, es un objeto que tiene magnitud y por alguna razón usted necesita dos direcciones, ¿lo ven? Para definirlo. Es un objeto que no alcanza una sola dirección para ser definido. Entonces, claro, uno de los más sencillos de observar es el tensor de deformación. Cuando usted tiene la deformación, ¿lo ven? Pensemos aquí en un cubo perfecto. Ustedes vienen y le dan un golpe a ese cubo. La deformación de esa superficie es una superficie. Ocurre en dos dimensiones. ¿Lo ven? Esa deformación va a tener dos direcciones porque es dos dimensional. Entonces, la deformación, si ustedes a ese cubo perfecto le dan un golpe, van a necesitar dos direcciones. ¿Lo ven? Eso en nuestra primera definición. Hablemos ahora de rotación, ¿lo ven? Entonces, cuando hablamos de rotación y hablábamos de los escalares, nosotros sabemos que los escalares son esos objetos que ante una rotación no cambian. ¿Lo ven? Entonces, claro, yo tenía aquí mi escalar, que él va a seguir siendo igual. Él se va a mantener de esa manera, ante una rotación. Después tenemos los vectores. Los vectores transforman a través de la matriz de rotación, ¿se acuerdan? Entonces ustedes van a tener su vector A igual a la matriz de rotación por el vector digamos que es el prima. Visto con cuidado, esta operación, ¿se acuerdan que va a ser entonces? Que la entrada I va a ser igual entonces a la matriz IJ por la entrada J. Con esta suma en J, ¿se acuerdan? Aquí con notación de Einstein podemos ver la suma en J. Entonces va a ser la matriz de rotación con el vector. Y termina con un objeto de esta forma. Así es como definimos un vector. ¿Sí? ¿Qué va a pasar entonces con uno de rango 2? No es nada extraño. Uno de rango 2 simplemente vamos a necesitar dos matrices, ¿lo ven? Entonces, uno de rango 2 va a ser un objeto B y J, que va a ser entonces el M de I, L con el M de J, M,
de un B de M, N. Perdón, de L, M. Y las M son la misma matriz de rotación, ¿no ven? Entonces, este objeto que rota de esta manera es lo que yo llamo un tensor de rango 2. Y de rango 3, bueno, tiene 3 matrices de rotación. Y de rango 4 tiene 4 matrices de rotación. Exactamente eso es mi tensor de rango 2. Ahora aquí viene una cuestión delicada. Cuando venimos en esta otra definición, en la definición de transformación, yo tengo mi escalar, exactamente igual. Pero aquí, cuando yo hablo de transformación, ¿se acuerdan que yo realmente estoy pensando ahora que las coordenadas pueden no ser ortogonales? Pueden no ser cartesianas. ¿Lo ven? En esta definición de rotación, yo estoy implicando que hay cartesianas. Entonces, muchas personas dirían que estos son tensores cartesianos. ¿Lo ven? Porque la transformación lo estoy haciendo a través de la matriz de rotación. Esa matriz de rotación está definida ante la idea de que su conjunto de coordenadas son cartesianas. Cuando las coordenadas no son cartesianas, ¿se acuerdan? Entonces utilizábamos esta matriz muy interesante, que iba a estar dada con respecto a estas derivadas. ¿Se acuerdan? Entonces, igual le va a pasar aquí a B. Y ahora, esto tenía que ver con las coordenadas, ¿se acuerdan? Estaba relacionado con las coordenadas nuevas y las anteriores. Cuando hablamos de estos tensores, a estos se les suelen llamar más bien tensores generales. Tradicionalmente, cuando usted lo ve de esta manera, se usa la palabra general. O, dicho de otra manera, lo ven en espacios curvos. Otras personas dirán que esta es la visión de espacios curvos. Al supuesto de espacios cartesianos. Al opuesto de espacios cartesianos. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, aquí se nos complican un poquito las cosas. Cuando hablamos de esta transformación general, estas derivadas vimos que no va a ser lo mismo que ahora la derivada no tiene por qué ser lo mismo este objeto que este objeto. ¿Lo ven? No tienen por qué ser lo mismo. No tienen por qué tener una relación siquiera. Y ahí es donde vamos a tener que tener mucho cuidado. Vamos a tener que introducir otro concepto adicional que no tienen, por decirlo de una manera, los tensores cartesianos.
en este mundo, al pensar solo en rotaciones, en las rotaciones no hay este problema. Entonces, uno puede definir, y es algo que hace muchos libros, este libro en específico no lo trabaja, que usamos en el curso. Hay muchos libros que empiezan y les ponen, bueno, primero trabajemos con estos vectores cartesianos. ¿Lo ven? El libro nuestro es un poquito más avanzado y de una vez les introduce esta visión de tensores totalmente generales. ¿Verdad? De una vez se los tira. ¿Por qué? Porque si usted tiene una transformación cartesiana, esto es idéntico a esto, ¿lo ven? Es el mismo objeto. Lo único que pasa es que yo necesito tener esto con cuidado. En el mundo cartesiano, esto no tengo que preocuparme. En los tensores totalmente generales sí me tengo que preocupar. Esto va a introducir dos conceptos que son muy relevantes. Va a introducir el concepto de ser covariante y el de ser contravariante. Que vamos a tener que verlo con cuidado, que es la diferencia entre ser covariante y ser contravariante. Entonces, ya nosotros cuando trabajamos transformaciones, vimos que estos cálculos tienen un pequeño problema. ¿Lo ven? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes tienen coordenadas polares, esa es su transformación en coordenadas polares. ¿Sí? Darle la vuelta a esto, ¿lo ven? Tener cuánto vale R. R es x cuadrado, y cuadrado raíz. Y el ángulo es la tangente de y entre x, ¿verdad? La tangente de la menos 1. Esto no es sencillo de darle vuelta, ¿verdad? De invertir esta función. Entonces, cuando yo calculo estas derivadas, lo ven, aquí yo ocuparía la derivada de x con respecto a r y la derivada de x con respecto al ángulo. Y la derivada de y con respecto a r y la derivada de y con respecto al ángulo. Pero hay veces que yo necesito lo otro, que sería la derivada de r con respecto a x y la derivada de r con respecto a y y la derivada de zeta con respecto a x y la derivada de zeta con respecto a y. Y estos objetos no se relacionan, ¿no ven? Entonces, de alguna manera, este cálculo no necesita la inversión, ¿lo ven? De su transformación. Entonces, este cálculo es un poquito más natural y no tiene este problema. Esto que está aquí es problemático, ¿verdad? Esta es una inversión que no es totalmente unidireccional o bidireccional. La función tangente tiene unos problemas asociados. ¿Lo ven? Entonces, desde el puro inicio, nos complican el asunto. Entonces, vamos a ver que en este problema está la definición de ser covariante y la de ser contravariante. Ustedes saben que esto es lo que se da cuenta Einstein. Einstein se da cuenta
de que, por ejemplo, los vectores de la teoría de Newton son contravariantes. Entonces, si usted quiere reformular la mecánica para que sea la teoría de la gravedad, usted tiene que agarrar la teoría de Newton y reformularla a punta de vectores covariantes. ¿Lo ven? Porque los vectores covariantes no les van a tener este tipo de problemas. Es una forma de quitarnos ese problema. Y se da cuenta de que todas las teorías tienen que ser covariantes. En ese paso, Einstein se da cuenta de que, por ejemplo, el electromagnetismo sí era covariante. ¿Lo ven? Entonces él dice, mira, lo que hay que hacer es agarrar el electromagnetismo como teoría prototipo y empezar a trabajar lo que sabemos del electromagnetismo en las otras teorías de la física. Y eso es un poquito de la discusión. Vamos a definir un par de cosas antes de llegar a este mundo de ser covariante y ser contravariante. Entonces, vamos a hablar primero en esta visión de tensores cartesianos. Y vamos a hacer un par de definiciones y después volvemos a ver con cuidado qué es ser covariante y qué es ser contravariante. Pero ya lo van viendo. Hay una necesidad, dicho de una manera, el físico entiende que hay una necesidad de que todos sus objetos sean covariantes. Sus vectores, sus tensores sean covariantes. ¿Sí? Tanto así que vamos a tener un tema aquí con los índices. Vamos a definir los vectores covariantes con el índice abajo. Y los vectores contravariantes los definimos con el índice arriba. Para empezar a ver la diferencia. Tanto así que el tema aquí con cuidado es que el producto punto, que es el escalar, digamos un escalar A, va a ser igual a un vector I con un vector B sub I con un vector C sub I. Realmente los escalares vienen de esta operación, de un covariante con un contravariante. Eso es problemático por donde ustedes lo quieran ver. El producto punto te va a generar unos problemas. Exactamente ese es el problema que tiene la teoría de Newton, ¿no ven? La teoría de Newton necesita de que el hamiltoniano sea P cuadrado entre 2m más el potencial. Entonces, su teoría newtoniana tiene ese producto punto ahí metido. ¿Lo ven? Entonces, exactamente ese producto punto va a ser P sub mu por P super mu entre 2m más el potencial. ¿Qué es lo que sucede? Para usted poder hacer esta operación, usted necesita saber cuál es la métrica de su espacio. ¿Lo ven? Algo que usted nunca se preocupó en toda la mecánica. Usted resuelve el problema suyo de la mecánica del péndulo y usted no está preocupado de dónde vive ese péndulo, de cómo es la geometría del espacio donde está ese péndulo. ¿Lo ven? Entonces usted está cometiendo tal vez la palabra error es muy fuerte, pero usted está cometiendo un pecado por omisión. ¿Lo ven? Porque usted no se preocupó para calcular ese hamiltoniano, usted no se preocupó
por saber cómo se hace correctamente ese producto punto entre esos vectores. Y eso es un poquito de lo que necesitamos aprender, porque la física necesita eso. Eso es exactamente la relatividad especial. Einstein se da cuenta de que este producto hay que mejorarlo, de que el momentum realmente es cuadridimensional y que ese cuadridimensional necesita hacerse y operarse de una manera. Después, la relatividad general es cuando usted agarra la segunda ley de Newton y usted la reformula a ser totalmente covariante. Y eso es lo que se llama relatividad general. Y eso es un poquito de lo que se preocupa Einstein y por qué necesitamos esa necesidad de tensores covariantes. Todos conmigo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, ya tenemos la primera parte, ya tenemos la definición, ¿verdad? ¿Qué es un tensor? Un objeto que transforma de esta manera. Eso es un tensor. Bueno, visto rotación, en el mundo cartesiano, un tensor es un objeto que rota a partir de dos matrices de rotación, cada una para cada uno de sus índices. Visto de una manera tradicional de magnitud y dirección, es un objeto que necesita más de una dirección para poder operar. Eso es exactamente la definición. Ya teniendo idea de qué es, necesitamos definir la suma. ¿Se acuerdan? Lo primero que vamos a hacer, el siguiente procedimiento es hablar de el álgebra para poder entender este mundo de los vectores. Y tensores. Entonces, voy a borrar por acá. Entonces, hablemos de suma de tensores. Entonces, si yo tengo un tensor C y J, este va a ser la suma de un tensor A y J con B y J, donde A y B deben pertenecer al mismo espacio.
para que el resultado sea correcto. Y esta es la razón, ya de aquí de entrada, por qué los tensores no son matrices. ¿Lo ven? En la suma matricial, usted no se tiene que preocupar por esto. ¿Lo ven? En la suma tensorial, esto no tiene sentido. ¿Lo ven? Esto se puede computar de manera matricial, no hay ningún problema. Usted puede agarrar, esto es una matriz, y usted le puede sumar esta matriz. ¿Lo ven? Pero esto no tiene sentido en el mundo tensorial. ¿Sí lo ven? Entonces, yo necesito solo sumar tensores de la misma forma. ¿Lo ven? Ese es el primer aspecto que tengo que considerar. Y claro, todo tensor se puede visualizar como una matriz. ¿Lo ven? Eso es cierto. Pero no opera como opera una matriz, porque las matrices sí suman así. Los tensores no. Los tensores tienen esa regla adicional. Yo me tengo que preocupar, solo puedo sumar tensores en la misma forma. Por ejemplo, esta suma sí es válida. Si yo tengo C y J, esto va a ser A y J más B y J. Eso es válido. Ahora, algo que no hemos hablado. Hablamos del caso covariante, del caso contravariante, pero puede existir el caso mixto. Ese caso es totalmente válido. Esta operación también es válida. ¿Lo ven? Esto es lo que se llama el caso mixto, donde hay un índice contravariante y hay un índice covariante. ¿Lo ven? Y ustedes ya me pueden decir, ¿verdad? La pregunta viene, ¿por qué esta no es válida? Bueno, porque estas matrices son diferentes. Las matrices que ven la rotación de este objeto son distintas a las matrices que ven la rotación de este objeto. Pero las de este son iguales a las de este, pero distintas a las de este. Eso hace que esta operación no tenga sentido, ¿lo ven? Por eso solo puedo del mismo tipo. O covariantes con covariantes, o contravariantes contra contravariantes, o mixtos en la misma mixtura con los mixtos de la mixtura. ¿Sí? Preguntas hasta acá. Dime. Hasta ahorita no lo hemos definido con cuidado, ¿verdad? Eso es lo que vamos a llegar a hacer. Por ahorita simplemente estamos diciendo que covariancia es tener los índices abajo, contravariancia es tener los índices arriba. Ya les dije que tiene que ver cómo se hacen esas derivadas, ¿verdad? Pero lo vamos a ver con más detalle conforme avancemos. Ahora solo estamos en el mundo de los cartesianos, donde no hay realmente covariancia y contravariancia, todos son los mismos. ¿Sí? Pero de una vez que estamos definiendo la suma, tenemos que tener ese cuidado en específico.
Vamos a hablar de un objeto que de una vez hace toda esta situación complicada, que es el pseudotensor. Voy a borrar por acá. En la suma de tensores. Entonces, a esto le llamamos la composición de tensores. Entonces, volvamos al tensor de rango 2. Entonces, dijimos que el tensor de rango 2 es este objeto que lo íbamos a tener acá. Por ejemplo, vamos a llamarle T y J, que iba a tener entonces una matriz de rotación, a la cual le llamamos M, de IM, con otra matriz de rotación, JL, ahora con el tensor ML. Esa fue nuestra definición. Para el de rango 2. Para el de rango 1, que es el vector común y corriente, nosotros podemos ver, este es el prima, perdón, a A' como este objeto. ¿Lo ven? Entonces, de esta idea nos podemos dar cuenta que yo podría reemplazar este T, ¿lo ven?, por el siguiente objeto. Por algo que le voy a llamar T, no sé, T, esta notación no me gusta porque genera enredos, pero hagámosla aquí con un paréntesis, T1 sub M, T2 sub L. Donde vean que entonces el T ML yo lo puedo ver como si estuviera formado por dos objetos. Por un vector que le llamo T1 sub M y un vector T2 sub L. ¿Lo ven? Como si cada matriz estuviera operando a uno de sus vectores. Es decir, esto lo puedo visualizar como M y M por T1 M con M JL de T2 L. Y esto ocurre así para todos los tensores y en todas las combinaciones que a usted se le ocurra. Por ejemplo, un tensor de rango 3. Si yo tengo aquí un tensor de rango 3 y JK, esto es lo mismo que, por ejemplo, un objeto que le voy a llamar T, no sé, T1 sub I con un T2 que va a ser JK. Esa combinación es válida. Y yo esto lo puedo ver también como un T y 1 con un T, no sé, 3J con un T 4K. Eso también es válido. ¿Lo ven? Yo puedo separar el tensor en un vector por cada índice. Ahora puedo tener los mixtos. ¿Lo ven?
puedo tener este objeto, TIJK. Esto es lo mismo que T1 super I por T2JK. Y esto es también lo mismo que un T3 de IJ con un T4 que es aquí en K. Eso también es válido. Y lo puedo separar también en 3, ¿verdad? Puedo tener T1I con T5J con T6K. Eso también. Algo muy importante cuando tengo tensores mixtos es que tengo que dejar aquí el espacio, ¿lo ven? A veces, esto es un tema muy importante de notación que a veces los estudiantes lo olvidan. Uno podría querer escribir ese objeto, aunque no quisiera que los vieran sus ojitos, de esta manera. Pero ese objeto les pierde información, ¿lo ven? Hay que dejar siempre el espacio, porque este objeto no diferencia entre este objeto. Por ejemplo, este objeto podría ser TJIK o TIJK, ¿lo ven? Entonces, por eso siempre dejamos el espacio para saber cuál es primero. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera 4 índices, no sé, ahí un R de IJKL, ¿lo ven? Tengo que dejar el espacio para saber que los que vienen primero son los IJ y después siguen los KL. Igual si yo tuviera, por ejemplo, uno que sea R, I, o no, más bien R, I, J, L, K. ¿Lo ven? Tengo que dejar el espacio para saber la configuración. A veces, y hace mucho tiempo, sobre todo cuando estaban las máquinas de escribir, de lo que se hacía es que el orden se daba según las letras, ¿verdad? Entonces, usted mantiene I, J y K, ¿lo ven? Entonces usted sabía que la que iba primero era la I, la que iba segundo era la J y la que iba... Entonces usted lo podía escribir así, pero necesita esa regla, ¿verdad? Tiene que ser consecuente con esa regla. Por eso ciertos libros lo escribían así, pero eso es el pasado. De ahora en adelante, ustedes lo ponen como corresponde, ¿verdad? Ya no vivimos en ese mundo anterior. ¿Todos de acuerdo con esta idea de composición de vectores? ¿No? Si tienen que tener cuidado, lo ven, que de la representación 2 por 2, o perdón, la representación cuadrada de esta matriz, no es directo visualizar cuáles son estos vectores. ¿Lo ven? Usted tiene una matriz, esto tiene 9 entradas, esto solo tiene 3 y 3, solo tiene 6 entradas. ¿Lo ven? Entonces no es directo, usted no lo observa en la matriz como usted salta de aquí a estos dos. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces tienen que tener ese cuidado ahí como tal. Ahora hablemos de ese concepto de pseudo que les había dicho. Hablemos de pseudotensores. Voy a borrar por acá. Son nuestros amigos los pseudotensores.
Entonces, en la práctica, yo voy a tener pseudoescalares. Yo voy a tener pseudo vectores. ¿Lo ven? Y yo voy a tener pseudo tensores. Entonces, existen estos objetos pseudoescalares, pseudovectores, pseudotensores. Esto está a partir del concepto de rotación, que por eso es que es delicado el concepto de rotación. Entonces, si nosotros definimos nuestros vectores como este objeto a partir de la matriz de rotación, hay dos formas de cómo ver la rotación. Toda rotación se puede ver como propia o impropia. Entonces, las rotaciones impropias son aquellas que incorporan la reflexión. Eso ustedes lo recuerdan de cuando hablamos de rotaciones. Entonces, eso lo habíamos visto con el determinante de M. El determinante de M puede ser más o menos 1, dependiendo si la rotación es propia o es impropia. Si el determinante de M es menos 1, decíamos que era una rotación impropia. Si es igual a 1, es una rotación propia. Entonces, claro, un pseudotensor va a venir dado por aquel objeto que rota con una rotación impropia. Es decir, que el determinante de esa matriz sea menos 1. Que tenga ahí alguna reflexión como tal. Entonces, realmente la transformación que yo necesito ver es de la siguiente forma. Yo realmente necesito que A' vector sea igual al determinante de M por A vector. Y esto es lo que me permite saber si algo es un vector o un pseudovector. Lo que es interesante es que si yo hago la operación de un tensor con un pseudotensor, esto es lo mismo que la operación de un pseudotensor con un tensor, y esto es lo mismo que un pseudotensor. Entonces, si yo opero un tensor con un pseudotensor o un pseudotensor con un tensor, el resultado es un pseudotensor. Y si yo opero un pseudotensor con un pseudotensor o un tensor con un tensor, el resultado es un tensor. ¿Lo ven? Y esto nos permite definir un concepto adicional, que es el concepto de tensor dual. Entonces, la idea es, si yo viera
un tensor de rango 2. Tengo un tensor que es tensor, ¿verdad? No es pseudotensor. A este le voy a llamar CJK. Entonces, a ese pseudotensor yo le asocio, a este tensor yo le asocio un pseudotensor. Un pseudovector asociado. Y esto lo logro a través de nuestro amigo el Levi-Civita, donde entonces C sub i va a ser igual a un medio de epsilon i j y k de CJK. Entonces, ¿lo ven? Como el Levi-Civita es nuestro pseudo tensor por excelencia, si yo agarro este pseudo tensor por excelencia y lo multiplico con un tensor, el resultado va a ser un pseudo tensor, que en este caso es un vector. Entonces, esta es la manera que tenemos para crear pseudotensores. Si usted lo quisiera crear, lo crea a través de lo que se conoce como el tensor dual. Este es el dual porque agarra el tensor que no es pseudotensor y lo devuelve en un caso pseudotensorial. Entonces, ese es el dual asociado. Este objeto contiene la misma información que este objeto, que eso es lo importante. Pero ese tensor siempre tiene que ser contravariante. En esa operación tiene que ser así, bajo esa operación. Ya ahorita cuando hablemos de covariancia y contravariancia vamos a ver que todo contravariante yo lo puedo volver covariante y todo covariante yo lo puedo volver contravariante. Por ahorita esa es la operación que estamos haciendo. Dicho de otra manera, formalmente, la notación de Einstein de la que hablamos, usted necesita que haya uno covariante y otro contravariante. Entonces, eso es algo que, por eso yo les decía, por eso la notación de Einstein, aunque los libros la introducen súper temprano, no es lo más didáctico introducirla tan temprano. Cuando usted habla de A, realmente usted necesita que A sea A sub I por C super I. Ese es realmente su producto punto. Eso hace que usted no se pueda confundir con otros tipos de objetos. Que a veces cuando ustedes usan la notación de Einstein, a veces los estudiantes se confunden porque como no están con la regla de covariante y contravariante, entonces es fácil tener ahí algunos detallitos. Pero realmente la notación formalmente es, yo tengo sumas y hay índices repetidos, uno arriba y uno abajo. ¿Sí? Todos conmigo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Otro concepto interesante es la idea de simetría. Entonces, voy a borrar por acá. Entonces, podemos tener lo que llamamos un tensor simétrico.
Un tensor simétrico, de ahí ustedes ya lo conocen, es uno que A de Mn sea igual a A de Nm. Pero también podemos introducir este concepto, el de antisimétrico. Donde yo tengo A de Mn sea igual a menos A de Nm. A eso es lo que llamo un tensor antisimétrico. Lo que es interesante es que un tensor cualquiera de un tensor general, yo siempre lo puedo escribir como un tensor simétrico más uno antisimétrico. Entonces, yo tengo que mi tensor T y J va a ser igual a un medio de T de IJ más T de JI más un medio de T IJ menos TJI. Esto que queda aquí, yo lo puedo reemplazar porque está la suma vectorial, ¿lo ven? Entonces, esto que queda aquí, de un tensor simétrico, más esto que queda aquí, que es un tensor antisimétrico. ¿Lo ven? Donde S y J es simplemente, y muchas veces más bien le quitamos este un medio y realmente lo vemos así. Y A y J simplemente es un medio de T y J menos TJI. ¿Lo ven? Y si nuestro vector fuera naturalmente simétrico, vean que esto daría igual. Y esto daría 0. Entonces, esto daría 2 veces el tensor. Entonces, quedaría lo que sospechamos, que el tensor es simétrico. Igual, si fuera antisimétrico, esto daría 0 de una vez. Entonces, solo quedaría la parte antisimétrica. Entonces, esta es una forma general de ver cualquier tensor como que todo tensor tiene una parte simétrica y una parte antisimétrica. Un tensor totalmente simétrico, su parte antisimétrica es 0, por decirlo de una manera. ¿Sí? Y eso es un poquito de lo que queremos pensar. Para la próxima clase, quiero que vuelvan a lo que dijimos de coordenadas polares para poder introducir covariancia y contravariancia formalmente. ¿Lo ven? Entonces, tienen que pensar en eso. ¿Cómo se ve la rotación de un vector polar? Entonces, rotación de un vector polar. Entonces, yo tengo que mi vector polar tiene una entrada R y una entrada del ángulo. Y se acuerdan que nuestra definición era esta. Entonces, ¿por qué eso es problemático y por qué necesitamos diferenciar en esos dos tipos de tensores? Y con eso empezamos la próxima clase.